Con otros ojos es el nombre de la serie emitida por Telecaribe y dedicada a contar historias de personas con discapacidad visual que se destacan en distintos ámbitos. Los programas siguen a los protagonistas en su cotidianidad y los mismos incluyen audiodescripciones y ayudas auditivas para que los puedan disfrutar por igual televidentes de todo tipo. ¿Cómo se hizo y qué buscaba la serie? ¿Se cumplieron los objetivos trazados? ¿Vienen más proyectos de este tipo? ¿Qué enseñanzas dejó el realizar una serie como esta? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Sobre el tema, al buzón de El Contenedor llegó la siguiente pregunta. Me encantó la serie Con otros ojos. Las historias fueron muy bonitas y muy bien mostradas. Se notó el trabajo y el cariño con que se hizo. Quisiera saber si se va a realizar otra temporada y si Telecaribe va a seguir presentando programas así, con ayudas para personas ciegas, así como a veces vemos programas con lenguaje para sordos. Muchas gracias por su atención. Y sobre el particular, Telecaribe contestó de la siguiente manera. Telecaribe cada vez tiene necesidad de llevar a los hogares nuevos proyectos con formatos diferentes y mejor contenido para sus televidentes. Por tal motivo se creó Con otros ojos, con la finalidad de acercarnos a un nicho que no es tenido muy en cuenta en las producciones audiovisuales que se muestran en la pantalla principal a nivel regional y nacional. Con el proyecto especial Con otros ojos se abrió un ciclo de una nueva forma de contar y ver televisión y con gratitud fue aceptada de manera positiva por los televidentes, el cual es una razón de continuar con este formato que así como se emplea el lenguaje de señas, se emplea en las audiodescripciones en los diversos programas, para que a través de esta herramienta narrativa se busque la necesidad de incluir a las personas con discapacidad visual y acercarnos a nuestra pantalla. Los invitamos a que sigan pendiente de nuestra programación y puedan conocer sobre este y otros proyectos que buscan generar inclusión en las minorías a través de nuestros programas. Muy cordialmente, Lucía Sarmiento Barrios, jefe de División de Programación y Emisión Telecaribe. Televisión sin televidentes no tiene sentido. En El Contenedor le damos especial importancia a la opinión del televidente del Caribe colombiano. Bueno, pienso que hay inclusión porque hay algunos programas en donde se está manejando lenguas de señas y hay otros programas que también tienen algún contexto o un análisis para que se pueda dar el enfoque hacia las personas que no tienen audición. Entonces pienso que sí, pero obviamente se deberían formar otras herramientas que también sirvan y se vean mucho más para que sean más incluyentes todavía. La verdad no creo, porque no hay de pronto un plan concreto que se pueda dar a entender fácilmente a las personas que tienen esas discapacidades. O sea, hay algunos programas que presentan haciendo señas y eso, pero no son todos los programas y tampoco es posible que todas las personas lo entiendan. Hace unos días se llevó a cabo un evento académico sobre el cómo abordar este tipo de temas relacionados con la discapacidad desde los medios de comunicación. Escuchemos algunas voces. Creo que los medios aún están en trámite de ser verdaderamente incluyentes. Todavía falta manejo del lenguaje, enfoque de los asuntos de discapacidad, enfoques adecuados. Entonces, creo que todavía estamos, los medios nos están debiendo un abordaje y una mirada seria y necesaria para transformar. Los medios de comunicación tienen ganas de ser incluyentes, de manejar mensajes incluyentes, quieren hacerlo. Además, están conscientes de que este es el momento de empezar a hacer estos mensajes de inclusión. Falta preparación. Por eso el llamado es a que nos sentemos, a que nos preparemos, a que aprendamos un poquito más de este lenguaje que yo tengo que llevar de comunicación incluyente para que todas las personas con discapacidad, llámese personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva, entre otras, entiendan lo que el periodista le está comunicando. La televisión, para ser incluyente, debe caminar hacia
un lenguaje adecuado, un enfoque y un desarrollo de historias atractivas, que formen al público en torno al tema, no pretendiendo que sean temas siempre como en plan de dar cátedra, pero sí desarrollo los temas comunes que le interesan a todos de manera responsable, adecuada, haciendo abordajes adecuados. Para hablar de una comunicación incluyente desde la televisión, lo primero es que aprendamos a hacer televisión con ese mensaje incluyente. Aprendamos a hacer contenidos mediáticos en donde los ciegos puedan ver, en donde las personas sordas puedan escuchar y donde las personas con discapacidad cognitiva puedan entender el mensaje. Sí se puede, eso es posible y hay otros países que ya lo están haciendo, que nos llevan unos años ya trabajándole al tema. Lo importante es que aprendamos. Esto es un proceso de aprendizaje y de trabajo colaborativo para que lo hagamos mejor y hagamos una sociedad mejor. Es definitiva el papel de los medios en las dos orillas, pero para las personas con discapacidad porque desde el medio y su gran influencia nos está dignificando, nos está ubicándonos en la perspectiva que necesitamos y que nos sirve para nuestro desarrollo, pero desde la perspectiva del televidente, ya sea la familia o el público en general, el maestro, el ciudadano de a pie, el medio forma, la televisión forma. Lo que se dice en televisión, yo lo considero como, ¿verdad? El público en general lo está viendo como lo que debe ser. Y si la televisión está informando mal, entonces el público se está formando mal. Hablar de inclusión es hablar de un mensaje para todos, en donde todos vamos a caber. Para mí es muy importante este tipo de eventos y sobre todo que lo fomente una universidad como la Universidad del Norte y también medios de comunicación como Canal Telecaribe, porque siento que en los medios de comunicación hace falta un poco más de respeto por las personas que tienen discapacidad. También es una excusa perfecta para fomentar otro tipo de conversatorios acerca de la comunicación y cómo la palabra dignifica a las personas, sobre todo a las comunidades que son minoría de alguna manera. Me parece interesante que pues nos enseñen y que aprendamos cómo tratar estos temas que de una u otra forma hieren susceptibilidades en el momento de cuando escribimos un artículo o cuando hacemos una nota audiovisual acerca de las personas con discapacidad. En los medios de comunicación en general tenemos la responsabilidad de educar y orientar un poco a la gente sobre cómo mirar ciertos temas. Y creo que en general en la comunidad hace falta un poco que orientemos y cambiemos la visión de cómo se ve la población y las personas con discapacidad. La especial sensibilidad y pertinencia que acompaña este tipo de programas motiva a conversar al respecto, conocer la historia detrás de las historias. Con nuestros ojos vemos hoy con otros ojos, en el estudio de El Contenedor con invitados muy especiales. Ya regresamos. Oye mi gente, ya la creciente, oh. Vamos a sacar la arena para ganarnos para arroz. No viene a Palenquito, yo vi la vida. Una oportunidad para ver el mundo con otros ojos, solo por Telecaribe. Seguimos en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, y hoy estamos conversando con otros ojos. Este es el nombre de la serie que emitió Telecaribe hasta hace unas cuantas semanas, dedicada a seguir historias de personajes con discapacidad visual. Y hoy nos acompañan especialmente en el estudio Álvaro Serge, el director de la serie, y Delfo Arce, uno de los protagonistas de la misma. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor, son ustedes muy amables. Gracias por la invitación y bueno, chévere estar aquí conversando con otros ojos. Muy bien. Álvaro, ¿cuál es la génesis de la serie? ¿De dónde nace la idea? Bueno, para mí siempre me ha dado como mucha curiosidad o tiene como un interés particular en cómo
precisamente cómo se percibe el mundo con otros ojos, cómo se percibe el mundo desde la discapacidad, cómo se percibe el mundo desde lugares particulares como esto, como el ser diferente y el percibir lo que nos rodea de otra manera. Y cuando aparece la posibilidad de hacer algo sobre discapacidad, que era un poco el lineamiento que venía del ANTV, que es solo uno de los temas que propone fue discapacidad, trabajando con Lee Morales de Mar de Leva surgió la idea como de retomar estos proyectos o estos intereses que hemos tenido desde antes y comenzar a trabajar el tema de discapacidad. En un principio sin saber muy bien cómo, solo sabíamos desde arrancada que tenía que ser un programa que queríamos que fuera sobre discapacidad visual y que pudiera ser disfrutado por personas con discapacidad visual, sin saber cómo funcionaba lo de la audiodescripción. Y ese fue como el punto de partida. De ahí comenzamos a ver cómo podíamos hacer eso posible. Muy bien. Señor Arce, ¿cómo vivieron usted y su familia el proceso de producción del programa? Bueno, antes que todo, pues agradecerle su invitación. La verdad, una experiencia muy bonita. Yo me sentí cuando pues, me plantearon el tema muy contento porque creo que eso nunca se había tenido, no sé, en nuestra región, nuestro canal, la oportunidad de tener un programa con audiodescripción. Entonces, bueno, yo les planteé la situación, les planteé el tema y no, estuvieron también de acuerdo y contentos de que las cosas pues, hayan salido de la mejor manera. Álvaro, ¿cómo se escoge, cómo se llega a un personaje como Delfo y al resto de personajes de la serie? ¿Cómo llegan a ellos? Pues cuando supimos que íbamos a hacer la serie, comenzamos con un trabajo de investigación, de contactar entidades que trabajaran en el tema de la discapacidad, pero también como hacer como una búsqueda en prensa, en redes, con amigos. O sea, no existían personajes previamente ya vistos. No. Nosotros decidimos arrancar y lo primero que hacer fue esta especie como de casting que hicimos, donde básicamente tratamos de buscar personas que tuvieran historias positivas, digamos. O sea, porque una cosa que teníamos clara era que no queríamos ver la discapacidad desde la condescendencia, ni desde el ay pobrecito, ni desde un lugar triste o un lugar de sufrimiento, sino queríamos verlo como un tema desde un lugar positivo, desde un lugar de trabajo duro, desde un lugar de gente que se le está guerreando en el día a día. Entonces eso fue clave en la escogencia de los personajes porque sabíamos que queríamos personas que pudieran hablar de otras cosas, que tuvieran otras dimensiones, que tuvieran una vida muy interesante mucho más allá de la discapacidad. Entonces eso fue como clave en esa búsqueda que hicimos. Al final teníamos como de 10 personas, pasamos a unas 7 y entre esas 7 elegimos a los 5 personajes. Al final lo último que marcó como la decisión final fue primero que hubiera variedad entre todos, o sea, un niño, una niña, un profesional ya mayor, Delfo que es como atleta, una mujer de Cartagena, o sea, como que hubiera como variedad en ese sentido y que cada uno tuviera como una especie de proceso que pudiéramos seguir, como una historia que pudiéramos contar en lo que lo pudiéramos acompañar con él. O sea, en el caso de Delfo, su participación en Río, en el caso de Daniela es un concierto en Monpós. Y eso fue como lo que en últimas nos permitió decidir a quién queríamos contar. Ya vamos a volver precisamente sobre ese tema, pero ahora preguntemos a Delfo, ¿cómo ha recibido el programa y la serie en general, su entorno, su familia, sus amigos? ¿Qué comentarios ha recibido usted? Bueno, la verdad, muy contentos. Por parte de ellos se recibieron muchos saludos. Incluso por las redes sociales coloqué que iban a transmitir un programa así, de esto, referente a lo que yo normalmente pues, día a día hago y no, muy contento, que bien, que es bueno que se hagan este tipo de programas para mostrar de que la discapacidad simplemente o como la tienen a veces determinada, que estamos en un rincón y no, que hay personas que padecen cualquier discapacidad, en mi caso la visual, y que día a día tenemos objetivos que lograr y ganas de salir adelante. Ahorita cuando Álvaro precisamente respondía al respecto de cómo se escogió los personajes, cómo se escogieron y cómo se buscó enfocar la serie, cuando hablabas precisamente de no buscar la condescendencia, Delfo sonrió. Imagino que tiene que ver con que precisamente un lugar común y recurrente alrededor de este tipo de temas trabajados en los medios es
pensar en la condescendencia, como tú lo decías, ay, pobre señor, pobre niña que tiene esta discapacidad, y eso puede resultar incómodo para una persona con discapacidad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pues yo considero que nosotros somos personas, igual que todos, que sentimos y también sentimos alegría, nostalgia, o sea, todo igual, con la diferencia pues que tenemos una discapacidad. Y pues aunque nuestros aprendizajes son diferentes, no son deficientes. Entonces tratamos siempre de que pues espero que así como es el caso de Delfo y de todos los compañeros de la serie y de muchos, es que vean esto como algo que hombre, si son capaces ellos y tienen la facultad de hacerlo, nosotros también podemos estar en esa misma tónica. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de Con Otros Ojos. Con historias de luz y de sombra. Oye, mi gente, ya la creciente, oh. Vamos a sacar la arena para ganarnos para arroz. Una oportunidad para ver el mundo con otros ojos, solo por Telecaribe. Porque ahí ponen este sistema de closed caption en la parte de abajo, tienen en el menú del televisor, se puede ajustar al momento de ver la televisión. Y pues me parece muy chévere porque las personas con esa discapacidad pueden interactuar de una manera más fácil y visible. En este siglo sí lo está haciendo por lo del sistema closed caption. Álvaro, ahorita comentábamos al respecto, nos comentaba sobre la estructura, cómo se escogió entonces a personajes de los cuales poder contar un suceso, poderlos acompañar en un determinado proceso. Delfo, pues su participación en las Olimpiadas, hablaba de Daniela con el concierto en Monpós, Sammy Quillero con la fiesta. ¿Por qué se escogió esta manera de contar las historias? ¿Por cómo se llega a este tipo de estructura? Para mí era como clave que hubiera como empatía de las personas con nuestros personajes, que hubiera como una conexión, porque me interesaba que entendiéramos que de alguna manera todos somos diferentes y que de alguna manera las personas que están ahí en pantalla tengan una discapacidad, son exactamente iguales a los que estamos de este lado de la pantalla o los que estábamos detrás de la cámara en ese momento. Entonces creo que la posibilidad de acompañar a un personaje ayudaba un poco en eso, como que viajamos con todos, ¿no? Entonces, con Delfo fuimos a Cali, luego fuimos a Río, con Daniela fuimos en un viaje también, y creo que esa posibilidad de viajar con las personas genera como una empatía muy particular. Y lo otro, bueno, es un tema de producción también. Si tú tienes como que condensar tus días de grabación, para nosotros era muy práctico trabajar las historias de manera que pudiéramos resolverlas en un número más finito de días, ¿no? Como si ya nos lanzábamos a hacer un perfil mucho más amplio, los días se podían extender, o podíamos caer como en esta cosa de quedarnos en el busto parlante y simplemente entrevistas y ya, y queríamos como que de alguna manera hubiera una historia potente que nos jalonara y que nos llevara durante todo el proceso y que nos permitiera que el espectador subiera y bajara y volviera a subir otra vez con ellos, ¿no? Muy bien, una pregunta para los dos. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación en general y la televisión en este caso en particular incluyen los suficientes programas o contenidos alrededor de generar procesos de inclusión? Delfo. Cuando me plantearon esto, que me asombró, porque eso, repito, que nunca se había dado. Entonces, pues de hecho, los medios de comunicación, las grandes cadenas y eso, no tienen esa, por lo menos yo me coloco a escuchar televisión, pero tengo que tener a alguien al lado para preguntar qué pasó, cómo, en qué va, cómo va esto, o sea, porque no tengo de pronto la dimensión de lo que está sucediendo debido a que no tengo una orientación de lo que está pasando al frente. Entonces es bastante difícil y bueno, pues ojalá y eso lo tengan en cuenta y le trabajen duro a esa situación. Álvaro. Sí, yo creo que si bien es cierto que ha habido un cambio en los últimos años y ha habido como políticas estatales que han impulsado
o que han obligado en algunos casos a los canales a incluir más temas de discapacidad, todavía no es suficiente, porque creo que todavía hay muchos prejuicios en la forma en que se les ve, en la forma en que se miran esos temas. Todavía hay muchos periodistas, por ejemplo, en el caso de esta serie, en todo el proceso que hemos hecho de prensa y de conocer gente, nos hemos dado cuenta que todavía hay muchos periodistas que trabajan en medios, a veces no tienen como las herramientas, a veces hay palabras, por ejemplo, que tú no deberías decir, hay palabras que deberías evitar, y mucha gente que está en los medios como que las desconoce. Entonces, hay como unas necesidades y hay una obligación de parte del Estado y de parte de los medios, pero todavía creo que falta bastante camino por recorrer en ese sentido. Sobre todo, más que todo, en un cambio en la mirada. O sea, comenzar a dejar de ver las historias de discapacidad como historias de sufrimiento y como historias de tristeza y como historias de superación así novelescas, y comenzar a verlas como historias que están en el día a día, historias del Caribe, historias de la gente que está alrededor nuestro, que son exactamente igual. Y por otro lado, ya cuando, bueno, en lo personal, cuando uno ve esas reacciones, eso es como suficiente recompensa, ya también ver que realmente estamos logrando como por lo menos establecer unos puentes entre las personas con discapacidad visual y las personas que no tienen discapacidad visual. En algunos momentos en la serie todos podemos por algunos segundos estar en los zapatos de una persona con discapacidad y poder ver el mundo con otros ojos, precisamente como el nombre, ¿no? Fue una de las cosas que se planteó también en un principio, poder establecer ese puente entre esos dos mundos que a veces están separados. Y más allá de qué pase eventualmente con la serie, yo siento que hicimos algo muy bonito con esos 5 capítulos de establecer ese puente ahí. Muy bien. Delfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Álvaro, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. En El Contenedor, su opinión es muy importante. ¿Considera usted que la televisión está siendo incluyente con las personas con discapacidad auditiva y visual? Luisa Fer Cantillo. Pienso que sí tienen en cuenta a las personas con discapacidad auditiva, mas no tienen en cuenta a las personas que no pueden ver. Jamie Dos Amores. Sí, ciertos programas favorecen a las personas con discapacidad. Hay creatividad y colaboración para hacerles más fácil el poder entender. Natalia Silva. La televisión le hace falta innovar para atrapar, por decirlo así, a las personas con discapacidad auditiva. Con otros ojos me pareció que nos enseñó muchas cosas que desconocíamos, y una de ellas es ver sus talentos, no su discapacidad. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Resulta gratificante, incluso emocionante, encontrar propuestas como estas que potencian y dinamizan a la televisión pública con contenidos interesantes, entretenidos, pertinentes y necesarios. La televisión pública está llamada a darle ventana, a darle oportunidad a propuestas como estas, que nos permitan entender que en este país, en esta sociedad, cabemos todos. A la televisión pública la debemos ver con otros ojos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.